Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e, como todos los días, nuestro curso bíblico sobre el Antiguo Testamento, y ahora estamos haciendo una síntesis, así en forma general, de lo que hemos estudiado del libro del Deuteronomio. Pero en realidad con esta síntesis también estamos mirando como una conclusión, un colofón que se está haciendo de todo el Pentateuco, estos 5 primeros libros que tenemos en la Biblia, que nosotros podemos entenderlo como si fuese una constitución nacional, más o menos así podemos entenderlo, pero desde un aspecto religioso. Es lo que se llama la Torá, la ley, elementos fundamentales que rigen al pueblo, a la comunidad. Esto se escribe dentro de un contexto histórico, no nos olvidemos de este aspecto. El contexto histórico fue aquella del exilio en Babilonia. Desde ahí entonces todos los escritos que la comunidad en ese momento hebraica, podemos llamarle, porque incluso el judaísmo nace durante el exilio. Esto es lindo también que tengamos en consideración, ¿verdad? Entrar un poco en el aspecto histórico, conocer cuáles son las causantes por las que se comienzan a armar, a organizar la Biblia. Porque la Biblia, ya hemos insistido tantas veces que no es un libro caído del cielo, sino que es un libro que se va pensando, elaborando dentro de la iglesia, es decir, dentro de la comunidad. Es la comunidad que reflexiona y que entiende con todos estos regalos y maravillas, que entiende ver alrededor suyo que el Señor le ha regalado, y entonces lo mira desde Dios. Por eso es una teología, es un libro pedagógico que nos enseña a vivir bien, a encontrar nuestra propia dignidad como hijos de Dios, ¿verdad? A desarrollarnos. Nosotros queremos hablar ahora, así como hicimos hace rato, lo que está más allá incluso del Deuteronomio. Las ideas principales que después tenemos como influencia en todos los libros de la Biblia prácticamente. Tenemos que saber que desde este pensamiento de la escuela deuteronomística o deuteronómica, nosotros encontramos prácticamente el pensamiento esencial y fundamental. En los otros cursos bíblicos anteriores hemos citado y hemos dicho que la gran macroestructura gira en torno a lo llamado y conocido como la teología de la retribución.
La teología de la retribución, que significa hemos pecado, Dios nos ha castigado, tenemos que arrepentirnos y entonces el Señor nos devuelve esa dignidad, es el restaurarse. Dios que restaura. Estos 4 elementos, 4 puntos son esenciales para que podamos entender toda la Biblia, porque toda la Biblia se escribe dentro de esta macroestructura de una teología de la retribución. Cada libro después y cada pensador o cada pensamiento dentro de este contexto histórico se va adaptando, pero dentro de esta estructura que es tan importante tenerlo en consideración, como decíamos. Hemos pecado, Dios nos ha castigado, tenemos que arrepentirnos y entonces Dios nos devuelve, ¿verdad? O sea, nos restaura. Queremos mirar sobre el tema de la alianza, porque nosotros estábamos mirando anteriormente sobre aquello que sobrepasa también, pero el amor de Dios por una parte y el amor a Dios. Decíamos que el amor de Dios es todo aquello que el Señor ha regalado al hombre. Podemos mirar desde Génesis 1:26, el ser imagen y semejanza de Dios. Esto es el don más grande, más preciado, la vida que hemos recibido de parte de Dios. Él nos ha llamado y punto, ¿verdad? O sea, ¿qué podemos decir de eso? Nadie de nosotros pidió vivir, pidió venir al mundo. Es decir, que este es un regalo y un don fenomenal. Pero al mismo tiempo, aquí, ante este regalo, este don, nosotros miramos desde el Deuteronomio y decimos, ¿cuál es la respuesta mía o cuál es la respuesta de la comunidad a este don tan grande y tan preciado que Dios dio a la comunidad o que dio a la humanidad o que nos dio a nosotros? Y a eso le llamamos el amor hacia Dios o el amor a Dios. Ahora, sin embargo, nosotros queremos mirar la alianza como tal y los compromisos que van más allá del Pentateuco. Entonces, la alianza de por sí, el Berit, que nosotros conocemos muy bien, toda la característica esencial de lo que significa una alianza, un pacto, un sello con el Señor, el pueblo de Israel, con Dios. Y por otra parte, todo lo que significa también el compromiso. Incluso dentro de la estructura y del esquema de alianza encontramos las estipulaciones, decíamos nosotros, ¿verdad? Estas estipulaciones que nos indican y que nos dicen cómo tenemos que entender el camino de relación que tiene que existir entre Dios y la comunidad. Y todo esto, el tema de la alianza, es un elemento transversal de toda la Biblia. Y por lo tanto, el compromiso también es un compromiso de todos los tiempos. Desde que comienza, desde Génesis hasta el Apocalipsis, siempre Dios que propone, el hombre entonces que va a disponer, es decir, que va a responder. Y por eso decíamos anteriormente, el amor a Dios o el amor hacia Dios ante este amor de Dios para con la humanidad, con el hombre. Se puede suponer que el concepto entonces de alianza, así como la realidad que él representa, dada la importancia que tiene en el Deuteronomio, tienen también continuidad en la economía posterior del Antiguo Testamento y en la del Nuevo, cosa que efectivamente sucede. Es decir, toda la reflexión que tenemos en el Antiguo Testamento se realiza en torno a esta teología que nosotros llamamos la teología de la retribución. Y desde esta teología nosotros vamos proyectando y vamos diciendo, bueno, tanto amor de Dios. Por lo tanto, ¿cómo yo le respondo a Dios? Lo mismo hay que decir de los compromisos, porque ahora entonces como segundo elemento viene el compromiso. Si tanto Dios amó al mundo que envió a su propio Hijo, ¿verdad? Entonces ahora también nosotros tenemos que entender qué es lo que hacemos, cómo nos comprometemos con el Señor. El compromiso entre las partes contrayentes, es decir, Dios y el pueblo. A que esa alianza da origen, porque es esa alianza la que da origen, ¿verdad?, a todo lo que se va realizando. El amor de elección y la misericordia que perdona y salva. La misericordia que perdona y salva por parte de Dios. El amor, la lealtad y la obediencia por parte del pueblo de Israel en sus diferentes etapas, incluida la del Nuevo Testamento. Entonces aquí la lealtad y la obediencia por parte del pueblo de Israel. También es importante, también es esencial esto que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Pero que lo vemos en sus diferentes etapas, ¿verdad?
porque no es una cosa que se escribe en el momento, decíamos, sino que en todo caso el autor sagrado, ante situaciones concretas, situaciones del contexto histórico que vive el pueblo, vuelve a ordenar, toma entonces los materiales y vuelve a repensar toda su historia, pero desde ese punto histórico. En este caso, para nosotros, decíamos, es el exilio. Ahora, en los libros históricos que nosotros encontramos, esto continúa también. También en los escritos de los profetas se hace mención frecuentemente de la situación de alianza que existe entre Israel y su Dios. Qué lindo que es eso entonces, ¿verdad, queridos hermanos? Aquí cuando nosotros vemos y entendemos cómo vuelve a repetirse continuamente, en una forma hasta diría cíclica, de acuerdo a los diferentes libros que tenemos, en las diferentes etapas. Los libros históricos, la misma cosa, ¿verdad? Que viene a ser prácticamente la conquista de la tierra que comienza con Josué, ¿verdad? El libro de los jueces también, la misma cosa. Después, entonces sigue con los libros de Samuel, el 1 y el 2, y luego los libros de los reyes, el 1 y el 2. Entonces es toda una historia, pero que se está mirando y lo estamos entendiendo desde un aspecto, ¿verdad?, en que Dios continúa obrando de la misma manera. Y por lo tanto encontramos ese amor de Dios y el amor hacia Dios en todos los libros, tanto del Antiguo Testamento como después también se darán en el Nuevo Testamento. Volvemos enseguida con más ñande Yara ñe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año de la palabra, ñande Yara ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Queridos amigos, seguimos con ñande Yara ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre los libros que encontramos aquí del Pentateuco como una conclusión y como un colofón, pero en realidad de todos los libros de la Biblia también, porque este tema particular de la alianza es un tema transversal. Decíamos que en los libros históricos o en los libros de los profetas se hace también mención de la situación de la alianza. Continuamente los profetas que llaman la atención y que dicen qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Cuando esa alianza es rota, es quebrada por Israel con respecto a Dios en su relación. Ahora, el libro de los jueces, por ejemplo, presenta una serie de acontecimientos de la primera historia de Israel en la tierra prometida, ya cuando entran, ¿verdad?, en la tierra prometida, en los que recurrentemente aparece la infidelidad de Israel a la alianza con el Señor. La infidelidad que nosotros encontramos aquí con respecto a la alianza de Israel, que no está cumpliendo eso que el Señor le está pidiendo. ¿Cuáles son los mandamientos, las reglas, los preceptos que el Señor le pide a Israel? Ahora, los males que le sobrevienen al pueblo por ese motivo, el clamor del pueblo a Dios para que lo salve, la salvación que Dios le hace llegar enviándole un juez salvador.
el reclamo, ¿verdad? O sea, por eso que comienza toda una historia, le llamamos nosotros. Interesante porque el primero que comienza a hablar de historia, de salvación, es von Ram. Es un gran biblista alemán que él comienza a hablar, a pensar, a relacionar, ¿verdad?, los acontecimientos, y después se da cuenta, pero aquí se está escribiendo toda una historia, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de una historia, estamos encontrando todo un proceso, ¿verdad? Un proceso de salvación, un proceso en este caminar de Israel en su relación con Dios. Y eso es lo que descubre von Ram. Y sobre eso después ya nosotros, al abrir una pista tan interesante, porque esta es abrir una gran pista, abrir una puerta donde entramos y nos encontramos con un mundo tan lindo de todo lo que es el mundo de la Biblia. Por lo tanto, aparece la infidelidad de Israel a la alianza en esta historia de la salvación. Continuamente, la infidelidad. Es decir, que Israel está cercano a Dios, pero de repente se vuelve a olvidar, se vuelve a alejar de Dios, el profeta que lo llama, la comunidad que trata de volver al Señor, los males que le sobrevienen al pueblo por ese motivo. Aquí también, ¿verdad? Porque estábamos dicho, hemos pecado, ahí está la infidelidad. Por lo tanto, entonces somos castigados. Entonces te está diciendo justamente cuáles son los males que le sobrevienen al pueblo por ese motivo. Porque rompimos esa alianza con el Señor. Porque Israel se alejó de Dios. Porque el Señor entonces, que le había ofrecido toda esta alianza, protección, amor, cariño, posibilidad entonces de realización, sin embargo el hombre prefiere hacer su camino. Y es ahí donde se rompe esta alianza. Y ahí, cuando caemos en el pecado, cuando caemos en una situación difícil, situación desastrosa para el pueblo, entonces ahí de nuevo como que clamamos, ¿verdad? Después de ese castigo, primero se recibe el castigo justamente por habernos alejado del Señor. Dios le hace llegar enviándole un juez salvador para volver luego una y otra vez a recomenzar el ciclo, olvidando y abandonando de nuevo al Señor y la alianza que Él había pactado con Israel. Si ustedes quieren entonces más detalle en este sentido de la teología de la retribución, el libro de los jueces principalmente, ya estudiaremos oportunamente, pero me parece interesante que miremos un poco el capítulo, por ejemplo, el capítulo 7 del libro de los jueces, lo que nos va presentando, de el capítulo, por ejemplo, mejor dicho, el capítulo 3 del versículo 7 al 11, ahí está. Entonces dice exactamente, capítulo 3 de los jueces, del versículo 7 hasta el versículo 11. Los israelitas, dice, hicieron lo que es malo a los ojos de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Cuando nosotros estamos hablando dentro de una teología de la retribución, nos está presentando y nos está diciendo, ¿verdad?, que primero aparece la infidelidad de Israel a esta alianza. O sea, ya por la ibaía, ¿verdad? Y entonces hicieron lo que está malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor. Este será uno de los elementos que aparece continuamente como una frase repetitiva, ¿verdad? O sea, por eso le llamamos leitmotiv. Es un leitmotiv, es decir, son frases y son pensamientos, ideas que el autor sagrado insiste y vuelve a insistir y vuelve a golpear continuamente. Y por eso dice, los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor, su Dios, y sirvieron a los Baales y a las Aserás. Es decir, se están alejando del Señor, se están alejando de Dios. Y bueno, esta es la infidelidad, ¿verdad?, de Israel a esa alianza con Dios. Ahora, después nosotros decíamos que dentro de esta teología de la retribución aparece el segundo elemento, que es el castigo. Y justamente nos dice, ¿verdad?, los males que le sobrevienen al pueblo por este motivo, por el hecho de haberse alejado del Señor. Pero yo también insistía mucho, ¿verdad?, porque si no nosotros podemos entender cuando hablamos de castigo, estamos hablando directamente como alguien, un Dios justiciero, un Dios castigador, un Dios que parece que es falto de misericordia y de amor. Y sin embargo, nosotros tenemos en varios momentos en que se habla más bien de la misericordia y del amor de Dios, ¿verdad? Y aquí parece que es una cosa contraria. No.
Aquí simplemente cuando dice los males que le sobrevienen al pueblo por ese motivo, los males que le sobrevienen. Entonces incluso no es tanto como un castigo, ¿verdad?, de parte de Dios, que le castiga, ¿verdad?, al hombre. Sino que aquí lo que estamos queriendo decir es que en cuanto nosotros nos alejamos de Dios, en cuanto nosotros no vivimos los principios del Evangelio, los principios de Dios, los principios de la palabra, ciertamente que las consecuencias, y por eso esto viene a ser la consecuencia, ¿verdad?, te vienen los males cuando nosotros no estamos dentro de ese camino. Es una lectura que se está haciendo y que el autor sagrado está haciendo profundamente, ¿verdad? O sea, encuentra la causa, por qué nosotros estamos en esta situación. Y decíamos también, cuando comenzábamos a hablar de este aspecto de los libros tan interesantes del Pentateuco, se nos muestra que hay una situación, ¿verdad?, de alejamiento de Dios, de un olvido de Dios. Y cuando existe eso, consecuencia, ¿cuál sería la consecuencia? Entonces, en el momento en que necesito, ¿qué hago? Y le clamo a Dios, pero en una forma muy mágica, ¿verdad?, pensando que Dios tiene que hacer todo por mí y Dios lo va a hacer de una manera milagrosa. Y sin embargo te dice, tenés que forzarte, tenés que vos tenés que hacerlo, ¿verdad?, con la gracia de Dios, evidentemente. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio como un colofón y sobre algunos temas muy particulares. Aquí entonces decimos que el aspecto que nos propone el libro del Deuteronomio con respecto a la alianza y sus compromisos van mucho más allá de este libro. Todo lo que es la alianza, prácticamente nosotros podemos encontrarlo en toda la Biblia, en los 73 libros, de una forma transversal. Cada uno vuelve a releer y vuelve a retomar el aspecto de la alianza, cómo estoy con Dios o cómo yo le defraudé al Señor y cuál es la propuesta entonces de Dios para poder restaurarme de nuevo o restaurar esa comunidad. Bueno, entonces seguimos un poquitito más, ¿verdad? Lo que nos cuenta de esta historia de Israel con respecto
a lo que estaba viviendo, con respecto a lo que él, es decir, Israel, quiere vivir y quiere proponer al pueblo en el seguimiento de Dios. Pero aquí nos encontramos que todas esas propuestas parece que quedan un poco y caen en el vacío, ¿verdad? Porque continuamente vamos a encontrar, los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor. Después, fíjense en en el capítulo 3, versículo 12 en adelante. Los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Bueno, entonces son elementos que nos tienen que ayudar a nosotros a pensar, elementos que nos tienen que ayudar a nosotros a realizar lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos vivir, porque eso también, como decíamos, Dios propone, pero somos nosotros que después vamos a decidir y vamos a vivirlo. Somos nosotros quienes vamos a esforzarnos por vivir estos elementos. Vamos a seguir un poco más. Dice la salvación que Dios le hace llegar enviándole un juez salvador. Eso lo encontramos en el libro de los jueces. Aquí, por ejemplo, después dice que aparece Otniel, ¿verdad?, como uno de los salvadores de cierta manera. La salvación se hace llegar enviándole un juez salvador. El que se va a poner al frente es el líder que necesitamos en la comunidad para volver luego una y otra vez a recomenzar el ciclo, olvidando y abandonando de nuevo al Señor y la alma que Él había pactado con Israel. Esto también, volver una y otra vez a recomenzar el ciclo. Volver una y otra vez. Esta es la gran ventaja, ¿verdad? Dios que le pasa la mano a pesar de la limitación, a pesar del error, a pesar del pecado, y le dice, sino que viene arriba, a los ojos, para poder luchar y para poder verdaderamente presentarse de esa manera. Entonces, por eso dice, para volver una y otra vez a recomenzar el ciclo y abandonando de nuevo al Señor y la alianza que Él había pactado con Israel. Ahora, una presentación programática de esta situación la vamos a encontrar desde el capítulo 2 del libro, en el que se asienta la muerte también de Josué. Encontramos en el libro de los jueces, capítulo 2, 8, 10 al 11, ¿verdad? Capítulo 2, del 8 al 11, que nos dice aquí, la muerte de Josué y de su generación. Josué despidió al pueblo y los israelitas se fueron cada uno a su herencia para tomar posesión del país. El pueblo sirvió al Señor mientras vivió Josué y durante toda la vida de los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las hazañas del Señor en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio de su propiedad en Timat Seraj, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaz. Bueno, entonces esto es lo que nosotros estamos encontrando aquí, esto es lo que nosotros estamos viendo, cómo se va presentando y cómo se está viendo este programa, cómo va a ser en síntesis después, ¿verdad?, la conquista de la tierra. Es una presentación programática de la situación que nosotros encontramos en el capítulo 2, 8 al 10. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, como hemos dicho. Enterraron en el término de su heredad, en Timat Jerez, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaaz. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba al Señor. Dieron culto a los Baales. Aquí tenemos que entrar bien y tenemos que ver, ¿verdad?, lo que está significando este alejamiento, este pecado del pueblo de Israel del Señor. Al hablar unas líneas más adelante de la reacción ofendida del Señor, se hace alusión explícita a la alianza que el pueblo quebrantaba de aquella manera. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una alianza de parte de Dios,
hay una entrega, hay un deseo de parte de Dios para con el pueblo, pero Israel después va quebrantando esta alianza con el Señor. Se encolerizó, dice el Señor, contra el pueblo de Israel y dijo: ya que este pueblo ha quebrantado la alianza que prescribía a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo arrojaré en adelante de su presencia a ninguno de los pueblos que dejó Josué cuando murió. A ninguno, dice, que dejó Josué cuando murió. Por lo tanto, aquí viene la furia, ¿verdad? O sea, el castigo de Dios. Pero primero te dice la presentación que se había alejado directamente del Señor. Ahora, comentarios en este sentido son frecuentes en los libros también de los reyes. Pero aquí nombrando a cada uno de los reyes, si hizo bien, si obró bien o si obró mal. Por eso decíamos que el pensamiento del Deuteronomio no es que queda simplemente en el libro del Deuteronomio, sino que el pensamiento del Deuteronomio, lo que nosotros le llamamos la escuela deuteronomista, entonces va entrando poco a poco en los diferentes libros, en los profetas, en los salmos, en fin, en todo aquello que nos va mostrando que el hombre se encuentra ante una situación de pecado, hay una resistencia. El hombre que busca, de cierta manera, salir también de esa situación, habla de esas líneas de la reacción ofendida, ¿verdad? Y esto se hace alusión siempre a la alianza que el pueblo quebrantaba de aquella manera. Entonces, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñan de Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud.
¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos. Nosotros lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, el colofón de algunos temas muy particulares. En este caso estamos viendo sobre la alianza. Decíamos que comentarios con respecto a esta reacción de parte, primero, de Dios, porque hay entonces una ruptura, ¿verdad?, de esta alianza. Entonces, Dios también que reacciona. En este caso se le llama, dentro de la teología de la retribución, es como que se llama el castigo, ¿verdad? O sea, consecuencia de nuestras acciones, que viene a ser un castigo que nosotros nos estamos imponiendo. Al final de cuentas, es un castigo moral entonces, ¿verdad? Porque somos nosotros mismos que dentro de nuestras acciones erróneas, equivocadas, entonces traemos como consecuencia alguna situación de dificultad. Por eso te está diciendo los males que le sobrevienen al pueblo. Ahora, comentarios son muy frecuentes también en este sentido, ¿verdad? Estos comentarios en el libro también de los Reyes. Uno de estos comentarios lo encontramos, por ejemplo, cuando en el segundo libro de los Reyes se refiere a la conquista de Samaria por unos años. La disposición de todo esto que nosotros encontramos aquí a causa de lo que ellos sufren, es decir, que van al exilio, son deportados al exilio, los israelitas, y al final del reino del norte. El final del reino del norte. Aquí también hay otro problema gravísimo, ¿verdad? Porque se encuentran que si Dios nos ha elegido, si Dios nos quiere, si somos el pueblo elegido, ¿cómo es que al final de cuentas toda Samaria es destruida por los asirios? Aquí sí que es una terminología bastante confusa para entenderlo, ¿verdad? Si lo vamos a mirar de los ojos humanos. En el año 4 del rey Ezequías, Judá, que era el príncipe de todo lo que significa, ¿verdad?, el entender la palabra de Dios, ir detrás de la palabra de Dios. Y aquí, Oseas, el hijo de Elá, rey de Israel, marchó. Salmanasar, rey de Asiria, contra Samaria y la cercó. Al cabo de 3 años la conquistó. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalaj,
en el Jabor del río Gotzón y en las poblaciones de los mares. Esto sucedió en el momento, ¿verdad?, en que Israel se encontraba alejado de Dios, ¿verdad? Entonces le cae, o a llegar y rayo, decimos nosotros. Esto sucedió entonces en ese momento en el cual Israel después se vuelve consciente y dice, bueno, yo me he alejado del Señor. Siempre en el Antiguo Testamento se habla mucho más del aspecto idolátrico, ¿verdad? Pero esto es todo lo que significa el alejamiento de Dios. Vea que dice la idolatría. Poner, no sé, hasta puede ser la pelota, tu vóley, tu reunión de amigos, tu no sé qué cosa, le pones siempre por encima de Dios. Y entonces eso hace que después todo lo que nosotros vivamos sea como consecuencia de nuestras propias acciones. Entonces el castigo ante esto o los males que sobrevienen al pueblo es a causa de nuestra realidad, de cómo nosotros estamos viviendo todo lo que Él nos regala. Ahora, al cabo de 3 años la conquistó, dice, el rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalaj, en el Jabor, río de Gotzán, y en las poblaciones de los males. Este elemento sucede porque no escucharon la voz del Señor su Dios y violaron su alianza. Está el Shema también Israel, ¿verdad? El escuchar, obedecer. Pero sobre todo aquí nos interesa ahora el aspecto de la alianza. Ustedes violaron su alianza. Todo cuanto había ordenado Moisés, siervo del Señor. No obedecieron y no lo pusieron en práctica. Entonces, queridos amigos, esto me parece muy importante, muy elemental, porque hablamos de la alianza. Sobre la alianza gira toda la Biblia. Y para hablar de esta alianza, entonces, la estructura que utiliza el autor sagrado es la estructura de la teología de la retribución. Los profetas. Ahora pasamos, ¿verdad? Porque es toda la Biblia. Los profetas también, sobre todo Jeremías, que presenció la ruina de Jerusalén de Judá y la destrucción de Jerusalén, se hacen eco también de esta preocupación y de todo lo que significa este lenguaje. Se hacen eco entonces de esta preocupación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que nosotros vamos a sentir así? El lenguaje también. Ahora, han reincidido en las culpas de sus mayores, que rehusaron escuchar mis palabras, dice, ¿verdad? Estamos en el libro de Jeremías 11:10. Se han ido tras otros dioses para servirles. Han violado la casa de Israel y la casa de Judá, mi alianza, que pacté con sus padres. Por ende, así dice el Señor, voy a traerles una desgracia a la que no podrán hurtarse, y aunque se me quejen, no los oiré. Esto escribe Jeremías, capítulo 11, ¿verdad? Aquí entonces estamos viendo, han reincidido en las culpas, ¿viste? El pueblo entonces que se levanta, el pueblo que sale, el pueblo que camina, que vuelve a reincidir, que vuelve a caer en el pecado. El Señor, de cierta forma, porque aquí dice, ustedes rehusaron escuchar mis palabras, se han ido tras otros dioses. Bueno, que pacté, o sea, les va diciendo, les va echando en cara el Señor, les va hablando, va piopea. Y nosotros hicimos, estas son las estipulaciones, y se acuerdan que dentro de esta estructura del Berit, también cuando no se cumplen las estipulaciones, venían también los castigos, decíamos, ¿verdad? O sea, una forma de cobrar esa situación que no se ha realizado, hacer que el otro se mueva y que realice. Por ende, así dice el Señor, voy a traerles una desgracia a la que no podrán ya hurtarse. Y aunque se me quejen, no los oiré. Entonces Dios aquí tiene casi como un corazón un poco duro, ¿verdad? Como un corazón, ¿verdad? Que Él no está queriendo aflojar, o sea, le está incitando y le está llamando al pueblo. Tenés que mirar, darte cuenta, asumir. Lo mismo que decía San Ireneo de León, ¿verdad? Ireneo de León hablaba de esto, de un asumir.
de ser responsable entonces ante la vida. Porque solamente así, cuando nosotros asumimos la situación concreta, entonces también nosotros después podemos, ciertamente que podemos siempre, pero para eso tenemos que asumirlo. Bueno, queridos amigos, vamos a continuar. Este tema me parece muy lindo, el de la alianza, que es en una forma transversal, ¿verdad? Con los compromisos también, que lo vamos a encontrar en todos los libros al final de la Biblia. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.